Buenas tardes y bienvenidos a la cuarta sesión del MERIN y la segunda asignatura. Empezamos hoy la asignatura de mercado hipotecario, hemos cerrado la de mercado inmobiliario y entramos con la línea económica. La tercera asignatura será inversión inmobiliaria, entonces vamos abordando primero contenidos económicos y luego veremos otras asignaturas de naturaleza técnica, ¿no? Bien, tal como viene siendo tradición, la asignatura de mercado hipotecario es impartida por el equipo de Ibercaja. Eso no cambia, lo que sí cambia es la sede. Normalmente lo hacíamos en Patio de la Infanta, en las oficinas centrales, en unas salas fantásticas que tiene el grupo Ibercaja, pero actualmente están de obras y entonces no hemos podido... Para ser más fantásticas aún. Sí podréis venir a la presentación del informe del mercado inmobiliario de Aragón del segundo trimestre, que será a ellos y ya veremos dónde nos visitan. Hola, hacemos una exploración. Ojalá. Yo de momento no estoy teniendo suerte. La primera vez que quisimos hacer una presentación, una juega. La segunda, la semana pasada tuve un cólico del riñón, me tuvieron que intervenir. No pude el miércoles por la tarde, que teníamos otro... La tercera no nos lo pidas para que no te ocurra otra vez. Entonces a la tercera va la vencida. Espero que no haya ningún problema. Ahora buscaremos. Perfecto. Bueno, pues nada, es una asignatura que viene de la mano del equipo de Ibercaja. Es una asignatura importante. Hablar de mercado inmobiliario sin hablar de mercado hipotecario pues no tiene sentido. Yo siempre pongo el símil de que el cuerpo es el mercado inmobiliario, la sangre que fluye por el cuerpo es el mercado hipotecario. Sin financiación no hay actividad inmobiliaria. Si recordamos épocas en las que ahora nos olvidamos, tendemos a olvidar lo malo, ¿no? Pero 2011, 2012, donde pues teníamos dificultades de acceso al crédito, pues realmente estamos en épocas que registramos los niveles mínimos históricos de los últimos 20 años en cuanto a actividad de compraventa de viviendas. Por lo tanto, se trata de un sector determinante, un sector clave y que, lógicamente, en unos estudios de mercado inmobiliario como los nuestros, pues no podían ser no tratados, lógicamente, ¿no? Como debe, ¿no? En cuanto a los contenidos que vamos a abordar en esta asignatura, pues primero vamos a ver la visión global que nos va a dar Enrique. Luego, el segundo bloque de la sesión de hoy y el primero de la sesión del próximo, de la siguiente sesión, la sesión 5, será sobre riesgos de crédito hipotecario. Ahí vais a trabajar numerosos casos prácticos, una parte muy interesante que gusta mucho de evaluación de otorgar o no crédito hipotecario. Ya os adelanto que normalmente los alumnos sois más duros que el departamento de riesgos de Ibercaja, con lo cual luego, si alguien se queja, la verdad es que es una sesión que gusta mucho y que como alumnos pues vais a entender lo que hay detrás de cualquier tipo de operación de crédito, ¿no? Con lo cual vais a ir bastante aprendidos a la hora de dirigiros en el futuro a Ibercaja a pedir un crédito hipotecario, ¿no? De qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no, ¿no? Y luego hay un último bloque de 2 horas que será sobre distintas áreas de la entidad financieras que tienen vinculadas al área inmobiliaria, ¿no? Entonces, bueno, desde la crisis inmobiliaria y financiera fue un área que creció y que ha dado lugar a importantes desarrollos dentro de la estructura de las entidades financieras y que conviene también conocer y analizar, ¿no? Bien, esta es la estructura de contenidos y os voy a presentar a los primeros ponentes, a Enrique Barbero, que pues, es un honor contar con él dándonos una sesión porque es un fenómeno. Como me dijo la decana del Colegio Historiador de Aragón, este chico se explica muy bien en la presentación del mercado de Aragón, ¿no? Bueno, Enrique, bueno, lo más importante de él es que ha sido formado en esta casa. La Facultad de Economía de Empresa, además de todos los cargos y consejos de administración en los que está y todas estas cosas, sobre todo pues, es de la cantera, ¿no? Con lo cual, eso se nota y sobre todo pues, hace que esté con nosotros, ¿no? Esta mañana estaba leyendo pues, cosas de prensa, pero ya ayer estaba en el Confidencial con la alcaldesa, con Zarzalejos, un periodista de referencia de este país, y, bueno, constantemente en eventos de máximo nivel, porque bueno, es subdirector de la entidad financiera en el organigrama actual, ostenta las responsabilidades de relaciones institucionales, de comunicación, con todo lo que ello representa y pues, que supongo pues, nos detallará. Se nota sobre todo un aspecto muy importante en cuanto a los contenidos que vais a tener a través de su comunicación, es que ha pasado por un área muy importante, que es el área de estudios de Ibercaja, ¿no? Ahí es donde creo que nos conocimos, ¿no? Cuando yo sigo ahí, ¿no? Con las estadísticas del mercado inmobiliario y él, pues bueno, nutriendo de conocimiento a la entidad y bueno, pues ahí había un flujo de información, ¿no? Luego pasó por el Gobierno de Aragón, a través de la Consejería de Economía, etcétera, etcétera. Bueno, es una persona con un signo recorrido y sobre todo con un signo no pasado, sino que lo tiene
futuro, y si no el tiempo. Os dejo en sus manos, que son las mejores manos. Gracias y adelante. Bueno, muchas gracias, Luis. Has hecho una faena porque les has generado una expectativa de la leche y cuando acabe la hora y 20 que voy a estar con vosotros, hora y media, vais a decir, pero Tenía razón. qué burra nos ha vendido, qué burra nos ha vendido Luis. Bueno, es un placer para mí estar con vosotros este rato en el aula, porque además de haber sido formado en la casa, también fui profesor y lo he hecho muchísimo de menos. Entonces, cada vez que amigos como Luis y Alberto me proponen volver por aquí, pues cojo el guante a la primera de cambio. Luego llega el día de autos y me arrepiento porque no como, luego me tengo que ir a las 6 a otro sitio corriendo, pero lo acepto encantado y es la actividad que más reconforta, la de poder explicar algo de lo que crees que conoces y ver que los demás aprenden gracias a ti. Hay otra actividad más gratificante que esa, os lo puedo asegurar. Bueno, en esta primera sesión vais a ver mucha micro con mis compañeros que vienen después, pero que vienen Nacho Fonaguz esta tarde, que vienen también José Carlos Vallejo y David Rularía. Buenas tardes. A la siguiente, y con ellos vais a ver mucha micro. Vais a ver operaciones concretas de clientes, el análisis de esos riesgos, la forma en la que comercializamos los activos que tenemos las entidades financieras, la forma en la que los gestionamos mientras están en nuestro balance, ¿no? Van a ser las otras 3 sesiones que tenéis. En esta primera vamos a hablar más de macro, de contexto, de lo que rodea al sector inmobiliario, al sector hipotecario, de las variables básicas que lo determinan. Bajaremos a la micro, iremos a resultados, iremos a cifras, iremos cosas concretas que espero que sean de vuestro interés y de aplicación. ¿Qué variables creéis así, abuela? Me gusta mucho preguntar, yo lo advierto también, y a los que conozco más. ¿Qué variables macro, qué variables de entorno creéis que son importantes para el mercado inmobiliario, para el mercado hipotecario? Variables macroeconómicas, sociales. ¿Cuáles os ocurren que son importantes? El empleo, fundamental. La demografía. No es lo mismo tener una pirámide demográfica en la que haya mucha población en edad de formar hogar, 25, 34, 35, que una población envejecida. Tipos de interés. No es lo mismo que los tipos de interés que el Euribor está al 4%, como estaba hace 2 meses, que esté por debajo del 3%, como está en este momento. Hay muchas, las vamos a ver ahora, hay muchas variables, hay bastantes variables macroeconómicas que condicionan la situación y las previsiones de evolución del mercado inmobiliario. Eso es lo que vamos a ver hoy con cifras. El título de la presentación ya es, como dicen los consultores, es autodescriptivo. Después de la travesía en el desierto, un nuevo ciclo para el sector inmobiliario. Haciendo un poco de historia, apuntaba Luis cuando nos conocimos, allá por los primeros 2000, en los primeros 8 o 9 años de este siglo hubo un auténtico boom en el sector. Luego veremos alguna cifra, tanto de demanda como sobre todo de oferta. La economía se resume en pocos conceptos. Este de oferta y demanda aplica muchísimo al mercado inmobiliario y al resto de mercados. Lo iremos viendo después. En 2009 a 2014, 2013-2014, hubo un ciclo recesivo muy importante, con una caída grande del PIB, con una caída grande del empleo y con un desplome de las compraventas en el mercado inmobiliario. Eso hizo caer los precios, eso generó una sobreoferta en el mercado. De 2014 a 2020, hasta la pandemia, vivimos un ciclo de tímida recuperación, de recuperación de la demanda, de reducción del volumen de viviendas nuevas que había pendientes de venta y de estabilización de los precios. Y de la pandemia aquí hemos empezado un ciclo nuevo, distinto, que es el que vamos a ver ahora, y las proyecciones a medio plazo, en el que la demanda se ha animado mucho, la oferta se ha animado poco, y eso, pues siempre que hay más fuerza en la demanda que en la oferta, ¿qué ocurre con los precios? Suben, tienden a subir, ¿vale? Y esto es lo que vamos a ver con detalle a lo largo de la tarde. Nuevo ciclo para el sector inmobiliario. Y aquí veis lo que os decía, ¿no? Del ciclo analizado en bloques, la parte recesiva, 2009 a 2013, 2014, variación interanual y número de compraventas, ¿lo veis? Hasta aquí, un ajuste tremendo en la demanda. En paralelo, 3 millones de empleos perdidos,
subida de tipos de interés, destrucción de medio millón de empresas en España, o sea, una crisis de demanda muy importante. Una reanimación. A ver. Sí. Aquí una estabilización, en esta parte, una estabilización de las compraventas y un repunte en la pandemia y en estos últimos años. ¿Qué ocurre en la pandemia? Hay tres variables macroeconómicas muy importantes que ocurren en 2020. Macroeconómicas tendenciales. La primera, ¿qué ocurre con las preferencias de distribución de los recursos de las familias? ¿Qué ocurre en la pandemia en 2020-2021? Todos queremos tener terraza, jardín, y se producen una cantidad de adquisiciones motivadas por esa situación, ¿vale? Y eso es un one-off, que se suele decir en economía. Ocurre una vez y se diluye, porque después pues, nos damos cuenta que podemos volver a salir, podemos volver a circular y ya no nos gustan tanto las casas con jardín, con terraza, etc. ¿Vale? Ese es el primer factor que impulsa la recuperación. Luego hay un segundo factor. ¿Qué nos ocurre en 2020-2021? Tenemos confinamiento, restricciones de movilidad. ¿Qué ocurre con el nivel de gasto de las familias? Cae, baja de manera forzosa porque no podíamos consumir, no podíamos gastar. Se genera una bolsa de ahorro extra de unos 120.000 millones de euros en el conjunto del país, en poco más de año y medio. Un ahorro forzoso, no es un ahorro pensado, ni planificado, ni precautorio. Es un ahorro forzoso por las circunstancias. Y esa mayor capacidad financiera, ¿qué provoca? A la demanda, ¿cómo le ayuda a que haya más ahorro acumulado en las familias? Se puede financiar más con recursos propios las compras. Ese es el segundo motor importante. Luego veremos más gráficos sobre evolución de la riqueza de las familias. Se produce una acumulación de ahorro muy importante que en parte se desembalsa en el mercado inmobiliario. Y hay una tercera variable macro importante. Veremos después algún otro gráfico. ¿Qué ha ocurrido desde 2020 hasta aquí en el mercado laboral en España? Hemos destruido empleo, hemos mantenido, hemos reducido, aumentado. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 2-3 años? Hay más empleo ahora. Hay más empleo, ha bajado el desempleo, hay más empleo. Hemos llegado a 21 millones de cotizantes. 21 millones de cotizantes. Veníamos de algo menos de 20. O sea, hay más ingresos, hay más rentas del trabajo en las familias para poder comprar, ¿vale? Por tanto, este nuevo ciclo que empieza a alargarse en el 2021 hasta este 24 en el que estamos, tiene un componente coyuntural, que es la preferencia por cambiarnos buenas tardes, la preferencia por cambiarnos de lugar de residencia, el mayor volumen de ahorro financiero en las familias y el mayor volumen de empleo. ¿Vale? Ahora vamos a ver la correlación con el mercado hipotecario, porque el mercado hipotecario responde a las pulsaciones que tiene el mercado inmobiliario. Si no hay transacciones, pues difícilmente hay financiación de las mismas. Este gráfico es muy importante para entender lo ocurrido en el ciclo que hablábamos de recesión, en el ciclo de estabilización y lo que puede ocurrir en el ciclo en el que estamos ahora. Es un cociente, la línea roja, entre hipotecas y las ventas, me da igual registrada de los registradores que las del colegio de notarios. ¿Vale? Es decir, si está ese indicador en el 100, quiere decir que por cada compraventa hay una hipoteca. Si está por encima del 100, es que hay más de una hipoteca, puede haber segundas hipotecas sobre una misma adquisición, hay más de una por cada compraventa. Y si está por debajo, quiere decir que hay menos hipotecas que transacciones. ¿Vale? ¿Veis el gráfico? Llegamos a máximos, según la serie que tomemos, registradores o notarios, del 140 de casi el 160%. ¿Eso qué quiere decir?
Y había segundas hipotecas a saco. De hecho, de cada 2 hipotecas, en una, o sea, en la mitad, había una segunda hipoteca sobre ese, ¿vale? Había un exceso de apalancamiento sobre los activos, endeudamiento sobre las compraventas. ¿Qué ocurre con este indicador? Va a niveles más racionales, a niveles más sostenibles y se estabiliza en torno al 60%. ¿Esto qué quiere decir? Leído de otra manera, que en el mercado inmobiliario hoy el 40% de las operaciones se producen o al contado o con financiación que no es hipotecaria. ¿Vale? Y esta es una variación estructural. Y esto da recorrido a futuro, porque esto está en mínimos históricos. Está en mínimos históricos. Y se justifica por lo que comentábamos, entre otras cosas, por el mayor volumen de ahorro que hemos hecho las familias durante estos 2 o 3 años con el ahorro acumulado en la pandemia. Desembolsábamos compra-venta sin hipoteca. Indicador al entorno del 60%. ¿Vale? Otra cosa importante también. ¿Por qué en 2023 cayeron tanto las compraventas como las hipotecas? Para ir relacionando variables macro con la coyuntura del sector del mercado. ¿Qué pasó en el segundo semestre de 2022 y durante todo el 2023? Que subieron muy bien, que subieron los tipos de interés. Los tipos de interés suben de una manera vertical. Recordar la invasión de Ucrania por parte de Rusia, febrero de 2022. Se empiezan a descoyuntar las cadenas de suministro internacional, se empieza a encarecer la energía. ¿Y qué ocurre? Cuando se encarece la energía, cuando se desestructuran las cadenas de suministro global, ¿qué ocurre con los IPCs, con los precios? Van para arriba. ¿Y qué hacen los bancos centrales para frenar la inflación, para frenar las subidas de precios? Suben los tipos de interés. Para que en el trade-off, en el dilema entre consumir o ahorrar, si el tipo de interés es cero, no hay dilema. Consumo a tope. Si el tipo de interés es más alto, el dilema entre consumir o ahorrar, toda la renta que recibimos o la consumimos o la ahorramos. No hay otra finalidad. Si los tipos de interés suben, reducimos el nivel de consumo y aumentamos el nivel de ahorro. ¿Y con el endeudamiento qué ocurre? Los tipos de interés en el Euribor al 3,5 y al 4, las cuentas, las que luego os contarán eso con Aguz y los compañeros de riesgo, no salen igual que cuando el Euribor está al 2%. ¿Vale? La justificación de por qué 2023 es un año excepcional en esa senda de recuperación es la subida de tipos de interés, que se produce en el segundo semestre del 22 y en todo el año 2023. Tenemos que saltar a este 2024 ya para ver descensos de ¿vale? Variable muy importante para entender los ciclos que han ocurrido y el ciclo en el que estamos y al que vamos. Bueno, aquí tenéis visto de otra manera las concesiones hipotecarias, evolucionan en el tiempo, no me detengo. Oferta. Todos los mercados se componen de oferta y demanda. Y la transacción lleva el precio. Si hay exceso de oferta, bajan los precios. Si hay exceso de demanda, suben los precios. Entonces, en el mercado de manzanas, el inmobiliario, en todos funciona más o menos parecido. Bueno, aquí tenemos una perspectiva de larguísimo plazo, desde finales del siglo pasado hasta hoy. Pisados de obra nueva, viviendas iniciadas y viviendas completadas. Llevan entre sí las series un poquito de decalaje, porque como sabéis son 2 años más o menos desde que pides la licencia hasta que la inicias y hasta que la completas. Pero la evolución de las 3 es muy paralela, ¿vale? La tendencia de las 3 es muy paralela. ¿Qué vemos hasta el año 2008? Con un pico en 2006. ¿Qué ocurrió en 2006? ¿A alguien le suenan los cambios en el código técnico de la edificación? Se producen en el 6. Todo el mundo metía, ¿sabéis la imagen? Está en la Liga de Fútbol Profesional, en la que se acaba el tiempo de los fichajes y echan por el chalet ese que tienen en Pozuelo los contratos, porque si no llegan a las 12 de la noche y no tienen validez, pues eso es lo que ocurrió con la promoción inmobiliaria en España en 2006. Todo aquel que tenía pensado promovió o pidió la licencia antes del 31 de diciembre para evitarse los costes asociados a esos cambios en el código de edificación, ¿vale? Y llegamos a unos visados de obra nueva de 900.000 viviendas. ¿Vale? Vamos a dimensionar esto. El año que más transacciones hubo
que fue 2 años antes, en 2004, en todo el mercado hubo 800.000, entre nueva y usada. Bien. En el año 2006 se estaban pidiendo licencias, se estaban pidiendo permisos de obra para 900.000 unidades de nueva. Hasta todo el mercado de usada que había 900.000. 900.000. Había una sobredimensión de la oferta bestial. En el mejor año de ventas del sector no se alcanzaba a cubrir la obra nueva que se había iniciado. ¿Vale? Y esto pues baja como un tobogán de... Baja como un tobogán de parque de atracciones. Baja de manera vertical. ¿Qué ocurre en 2008? ¿Qué ocurre en 2008? Cuando aquí cerrábamos la Expo, 14 de septiembre, el 15 de septiembre por la mañana, ¿quién metía en cajas de cartón las fotos de sus hijos y las tazas de café? Los empleados de Lehman Brothers. Quiebra Lehman Brothers, estallan los mercados financieros de todo el mundo, se deshacen los mercados interbancarios y viene la recesión pues, más importante de los últimos dos años. Esta parte de aquí, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo funciona la promoción inmobiliaria? Siempre, ¿necesita financiación ajena, sí o no? Sí, si no, no estaría yo aquí, mis compañeros después. Es un sector intensivo en financiación, tanto en la fase de promoción como luego en la fase de compra por parte del comprador final, sea inversor, sea segunda residencia, residencia habitual o lo que sea. ¿Vale? Esta oferta estaba financiada. ¿Por quién estaba financiada? Por el sector bancario. Os doy una cifra. Aquí, más o menos en el año 2000, el crédito a promotores y constructores de todos los bancos, a todos los promotores y constructores de toda España, no llegaba a 100.000 millones de euros. Estaba por debajo, un poquito por debajo de 100.000 millones de euros. Aquí, en el pico, ¿dónde creéis que llegó? Venga, aquí una cifra. Nadie mire ChatGPT, ¿eh? 320.000 millones de euros. 320.000 millones de euros. En el 2008. Se multiplicó por más de 3 veces el crédito al sector promotor y al sector constructor. O sea, teníamos un sector con sobreoferta, porque se estaban preparando más viviendas de las que se habían comprado el año que más se habían comprado, 1. 2, con un apalancamiento que se había multiplicado por 3 en 7, 8 años, y con una demanda, ¿qué creéis que ocurrió en la demanda? Una recesión en la que se pierden 3 millones de empleos, subida de tipos de interés, porque el Banco Central Europeo en 2009-2010 también tiene que subir tipos de interés, llega el Euribor en aquel momento al 5, más que a lo que ha llegado ahora. ¿Qué ocurre con la demanda? Al suelo, se desploma, se va. ¿Cómo reacciona la oferta? Y esto es muy importante para entender dónde estamos y a dónde vamos. La oferta huye despavorida. Pasamos de producir en el pico casi 900.000 viviendas a estar desde 2010 hasta acá en menos de 100.000 unidades. ¿Vale? ¿Qué ocurre con las empresas del sector? Muchas de ellas acaban en concurso y en liquidación, o en reestructuraciones muy importantes, o en reducciones de tamaño. Un sector que ocupaba el 10% de la economía pasó a ocupar el 2,5-3% del conjunto de la economía, el sector promotor constructor. ¿Vale? El ajuste es bestial. El ajuste es bestial. Veíamos en las diapos de antes que en 2021, 2022, 2023 había reacción en la demanda. Hemos visto los factores, ¿no? Demanda embalsada, quiero jardín, quiero no sé qué, creación de 1 millón y pico de empleos nuevos y tipos de interés, salvo en 2023, que se mantienen estables y ahora vuelven a bajar. ¿Qué ocurre con la oferta? ¿Ha reaccionado a ese shock de demanda de 2022-2023? Pero no ha reaccionado. Está en el cefalograma plano. Vamos a ver, y nos vamos acercando al diagnóstico de situación y a las perspectivas del sector. Y este es el gráfico para mí más importante de todos los que vamos a ver esta tarde.
es la demanda estructural de vivienda, y todo esto lo podemos hacer a nivel de provincia, a nivel de ciudad, a nivel de barrio. O sea, este estudio está hecho a nivel nacional, luego veremos algún dato provincial, pero lo podemos llevar al ámbito geográfico que queráis. Línea roja, variación del número de hogares. Línea azul, viviendas terminadas. ¿Vale? Nos vamos hacia atrás. Aquí en 2008 había una corriente migratoria potente, una situación económica previa relativamente buena, que eso suele animar a la creación de hogares. No llegábamos a 500.000 unidades, ¿vale? 500.000 hogares nuevos creados cada año, que son demandantes naturales de casa o casa quiere, ¿no? Es el refrán, demandantes naturales de vivienda, ¿vale? Las terminadas, que no las iniciadas, estaban en 700.000. Había un desacople entre oferta y demanda de 200 y pico mil unidades. Con ese desacople entre demanda estructural, creación de hogares y vivienda terminada, ¿qué creéis que se produjo? ¿Faltaban unidades a la venta o sobraban? Sobraban. Se llegó a acumular un stock en 2012-2013 de 1 millón de viviendas nuevas pendientes de venta distribuidas por el país, ¿vale? Algunas siguen en esqueleto, si vas por la 2 dirección Madrid, te las encuentras en la Muela, y otras se han ido acabando y vendiendo, ¿vale? Esto es lo que ocurría en 2008. ¿Qué ocurre ahora en 2024? El número de hogares está en la banda entre los 200 y los 300.000 anuales, la creación de hogares nuevos, y lo veíamos en el gráfico anterior. ¿Dónde están las viviendas terminadas o las viviendas iniciadas? 100.000. ¿Vale? Hay un gap, hay una brecha de 130 a 140.000 unidades entre viviendas terminadas y creación de hogares, ¿vale? Hay un gap ahí muy importante. Y con ese stock pendiente de venta de 1 millón ya liquidado, porque se ha liquidado. En estos 10-12 años, esos suelos se han desarrollado, esos esqueletos en general se han acabado, las unidades que estaban ya terminadas pendientes de venta se han vendido. No hay stock pendiente de venta, no hay prácticamente stock pendiente de venta, no hay stock pendiente de venta en zonas donde hay algo de demanda. Y la oferta está aquí, ¿vale? Este es el desequilibrio que vivimos ahora. Tenemos un desequilibrio enorme a favor de la demanda frente a la oferta del sector. Luego veremos posibles soluciones. Un factor importante, la demanda de extranjeros. Si empezamos a ver alguna cifra, alguna desagradación provincial. El 20% del año 2023. Sobre todo, fijaos, las provincias sombreadas en azul son en las que hay más intensidad de compra de extranjeros que en la media del conjunto del país. Todo el arco mediterráneo y las islas. Son mercados en el que el comprador internacional tiene una presencia pues, brutal. En el caso de Canarias, en las dos provincias, por encima del 30%. De cada 10 casas, 3, 4, respectivamente, las compra un comprador internacional. Y esta demanda, está claro que sube la demanda global, pero ¿a cuál de los cocientes que hemos visto antes creéis que afecta? Uno de los cocientes que hemos visto antes le afecta mucho. ¿Creéis que este comprador, que normalmente es alguien que viene a pasar su jubilación a España, No pide hipoteca? No. Correcto. Este es uno de los factores explicativos de ese 40% de compras al contado o compras sin financiación hipotecaria. No lo llevo en la presentación, pero si hacemos correlación entre esas provincias y los porcentajes de compra-venta con endeudamiento, cuadra prácticamente el mapa a la perfección. Vale, muy bien identificado. 1. 2. ¿Qué hace que haya demanda internacional sobre la coyuntura española? Que la economía española crezca al 2 o al 3, o que las pensiones españolas se revaloricen al 1 o al 2, al jubilado holandés que viene con dinero de allí, con su pensión de allí, ¿le afecta la coyuntura española? No. Esta demanda descorrelaciona de la situación económica, porque está correlacionada con su propia situación económica, con su patrimonio inmobiliario y financiero que tienen en sus países de origen, con las pensiones o rentas del capital, si son empresarios, que tienen en sus países de origen. ¿Vale? Tremendamente importante este factor para el nuevo ciclo, para el que estamos ahora y para el que viene. La demanda de extranjeros
básicamente gente mayor que viene a este gran parque temático que es España a disfrutar durante sus últimos. Un factor explicativo muy importante. Otro ámbito interesantísimo de analizar, porque y veremos luego también algún gráfico, ¿no? La accesibilidad, sobre todo para los más jóvenes, con precios que están al alza, con un exceso de demanda. Una de las vías para corregir es que haya vivienda social de compraventa o de alquiler que permita mejorar esa accesibilidad. Bueno, vamos a echar una mirada rápida a estos dos gráficos. Este es evidente, si no se están construyendo viviendas ni libres ni protegidas, pues las de protección oficial tienen un ritmo de construcción, lo veis ahí, en torno a las 10.000 unidades al año en toda España, ¿no? Muy bajo ritmo de promoción. Y el parque de alquiler, fijaos, España y Portugal, la excepción ibérica, que dicen los de la energía, los dos con menos parque de alquiler social sobre el todo, ¿vale? Esto tiene una componente social, que es la no accesibilidad a la vivienda por parte de los jóvenes, por tanto las dificultades para subir los raquíticos índices de natalidad, que están muy bien, pero esto es una clase economía, no de sociedad. El principal impacto que esto tiene en términos económicos es que esto es más demanda al mercado libre. Si hubiera más oferta de alquiler o vivienda de protección oficial con una mayor accesibilidad, los jóvenes no serían un factor adicional, no digo no seríamos, sino no sería un factor adicional de presión a la demanda en este momento. ¿Vale? Por tanto, en el punto en el que estamos hoy, exceso de demanda sobre la oferta estructural, esto no es, hemos visto algún argumento ahí, veremos alguno más, esto no es coyuntural, esto es estructural. Tenemos un sector que se asustó y desapareció, en parte, que ha dejado de promover y construir, y una demanda que está igual de fuerte que estaba en 2007-2008, pero con fundamento, que diría Arguiñano. En aquel momento estaba artificialmente fuerte, estaba inflada por una burbuja de acceso al crédito. Y en este momento hay factores pues como muy estructurales. Posibles causas y posibles soluciones. Causas: escasez de suelo, falta de planificación urbanística, alargamiento de plazos de construcción. Clarísimo. Todas las administraciones municipales que tenían exceso de vivienda pendiente de venta dejaron de pensar en planes urbanísticos nuevos, en ampliación de superficies donde se pudiera promover. Es que hay poco suelo activable en la mayor parte de los municipios de España. La inseguridad jurídica que expulsa viviendas del mercado de alquiler y en general la inversión. En general, la inversión en oferta de vivienda. No estoy hablando de compradores con finalidad de inversión, sino en la oferta. Y esto es pues, todos los cambios normativos que ha habido de protección al inquilino, que desde el punto de vista social está muy bien, pero el que tiene que decidir en qué lugar del planeta pone sus recursos para desarrollar inversiones, pues un factor que suelen tener en cuenta y deciden otros destinos donde sus inversiones pues, puedan tener más seguridad jurídica. Exceso de prudencia, esto es así. Después de haber tenido un exceso de oferta, después de que tu promotor haya quebrado 2 veces, volver a meterte en endeudamiento, volver a adquirir suelos, volver a desarrollar promociones, pues es verdad que no es tan fácil, ¿no? El gato escaldado del agua fría. La reducción del número de operadores, es así. Un sector que fabricaba 900.000 unidades pasa a fabricar 100.000, han desaparecido operadores. Muchos operadores, grandes, pequeños y medianos. Por tanto, hoy, para aprovechar esta oportunidad, que es la tesis nuestra, la oportunidad que hay tremenda para el desarrollo de oferta inmobiliaria en España, especialmente en algunas zonas en este momento, no hay tantos operadores instalados, no hay tantas promotoras, sobre todo, con capacidad para hacerlo como había hace 20 años. Otro tema importante, el aumento de los costes. Los módulos, creo que lo llevo en algún gráfico después de VPO, los precios de venta no han cambiado demasiado y los costes, tanto los salariales como sobre todo los materiales, han subido una barbaridad. Para que esas cifras de construcción de vivienda protegida aumenten,
tiene que haber rentabilidad. Si no, el promotor, si tengo que vender a 1.500 y el coste, euros metro y el coste de producción son 1.600, pues va a construir Rita la Cantadora, es evidente. Y luego la lentitud en la transformación de inmuebles comerciales en residenciales, aunque algún ayuntamiento está avanzando en eso y puede ser parte de la solución, ¿no? Aprovechar lo que ya tenemos construido y vacío, que son locales comerciales que llevan sin alquilar o sin tener actividad durante años, convertirlos en inmuebles y aumentar la oferta con lo que ya hay puesto, ¿vale? Y la solución es pues hacer lo contrario de lo que pone en la otra columna, aumentar suelo edificable, reformar la legislación relativa al alquiler, aumentar las inversiones y la financiación al sector promotor, nueva política VPO, formación y atracción también de talento, que es otra de las restricciones para construir más flexibilidad para la reconversión y fomentar salida al mercado de viviendas. ¿Vale? Parque de viviendas, stock. Estamos hablando de oferta y de demanda. Este gráfico lo que refleja es la cantidad de viviendas en uso que hay en España. Hay un salto ahí tremendo en las décadas finales del siglo XX y la primera del siglo XXI y luego una estabilización. Esto es lo que ocurre cuando no hay construcción, que es lo que está pasando en este momento, cuando construimos menos de 100.000 unidades. El parque de viviendas se ha estabilizado frente a un crecimiento vertical que tuvo en las 4 décadas anteriores en todas las modalidades. La roja es vivienda habitual principal, secundarias, desocupadas y otras. Estamos en una meseta de parque de viviendas con una demanda que, por los factores que hemos comentado antes, es muy fuerte. La distribución, pues sabéis que somos un país de propietarios con cierta oscilación, pero cada 4 viviendas, 3 están utilizadas en régimen de propiedad y el resto pues, se distribuye entre alquiler, cesión y otras formas. Y edad del parque de viviendas, que es otro factor importante. Sabéis que bueno, entre 80 y 100 años, ¿no? Dicen los arquitectos que está la vida útil de una vivienda. El que no haya habido construcción en los últimos 10 años, fijaos cómo desequilibra la distribución del parque de viviendas. Esto es como el parque de automoción. Dani, que yo creo que sabes algo de esto. Están 14 años y pico la edad media del coche, porque como no compramos coches nuevos, el parque va alargando su edad media. Pues con los pisos, con los inmuebles, está ocurriendo algo parecido. La ausencia de oferta, la ausencia de construcción nueva, está provocando que digamos, la media y la mediana, en términos estadísticos del parque de viviendas, se esté desplazando, vaya siendo una antigüedad media superior, lo cual afecta negativamente a ese exceso de demanda que tenemos en este. Y también el nivel de reformas y de expansiones pues, está muchísimo más bajo. Son unidades a nivel nacional que estaba hace 20 años. O sea, por esa vía tampoco estamos teniendo una mejora de la calidad y de las instalaciones de un parque más amplio. Precios de la vivienda. Hemos visto variables de oferta, variables de demanda, el diagnóstico de que estamos viviendo y vamos a vivir en los próximos años un exceso de demanda sobre oferta, porque la oferta no se moviliza. Esto no es como la Opel, que ahora en tercer turno y al día siguiente están saliendo más coches por la puerta. Necesitas un periodo de maduración de los proyectos urbanísticos de 2 años y medio, 3. O sea, pasar de 100.000 a 300.000 unidades, luego veremos las previsiones, eso no se hace un año ni en 2 ni en 3. Requiere un periodo de maduración. Lo que está viendo, y lo tenéis aquí, es un repunte sostenido y marcado de los precios de la vivienda libre. La protegida, os lo decía antes, no sube. El precio del módulo en media del conjunto de las 17 autonomías no sube. Están subiendo los costes. Y hay una alternativa que es construir libre con más margen. Los promotores no quieren ni oír hablar de entrar en ese mercado, como es lógico y legítimo. Aquí tenéis diferencia entre las viviendas de hasta 5 años y las más de 5 años. Importante, aquí, en vivienda libre, estamos relativamente cerca, de recuperar los niveles pico del ciclo anterior. Por eso hay que actuar
sobre la oferta, porque nos vamos a ir a niveles de precios como los de 2008, pero esto sin retroceso. Los de 2008 tenían retroceso porque había una burbuja de demanda impresionante y llegaron a bajar pues, un 30 y pico % en media, ¿no? Y hoy estamos en media nacional en algunos sitios, como Baleares, como Madrid, estamos ya por encima de los precios medios del PIB. Distintas realidades por autonomías. Zonas costeras y Madrid, lo que os anticipaba, están por encima de los precios que tuvieron el máximo histórico, por encima de sus evoluciones de lo que está siendo la media de comunidades en estos momentos, ¿vale? Por tanto, quedaos con la idea de bastante asimetría provincial también y por mercado. No es lo mismo Zamora que Madrid, no es lo mismo Madrid capital que el resto de la provincia, ¿vale? Pero este mismo diagnóstico que estamos haciendo a nivel nacional y a nivel de provincia lo podemos bajar al nivel geográfico que queráis. Incluso bueno, lo baja Luis en el grupo de investigación, en el grupo de investigación en mercado inmobiliario en Mérida, a detalle casi de calle, ¿vale? Más gráficos de la vivienda. Distinción entre nueva y usada. Importante este factor también. Hemos visto antes la media de la vivienda libre. Si desagregamos entre nueva y usada, hay mucha más subida de precios en el ciclo reciente en la nueva que en la usada. De hecho, la nueva está ya por encima de la base 100 año 2007. ¿Por qué es lo más escaso? Porque vivienda de segunda mano hay más. Hay un parque de 19 millones de viviendas, de las cuales cada cierto tiempo rotan. Nuevas solo hay 100.000. 100.000 que no cubren ni el 40% de la demanda por creación de hogares, con una demanda también de extranjeros importante y una demanda de inversión en retroceso, pero que también existe. Por tanto, más tensión en precios de obra nueva que en precios de obra usada, como es lógico. Y el alquiler. Este es un estudio idealista con el Instituto Español de Analistas Financieros. Fijaos la evolución. Hemos pasado, cogemos el corte por aquí, en el final de la crisis, 7,2 euros metro cuadrado, media España, nos hemos ido a 12. Hemos subido casi un 50% el precio medio del alquiler en estos años. ¿A quién se le ocurren posibles explicaciones a esto? De oferta y demanda. Porque hay mucha demanda y poca oferta. Hay poca oferta porque la regulación, el sistema fiscal, el sistema contractual no favorece que salgan al revés. Favorece que salgan unidades de ese mercado. Hay poca oferta. Y con la demanda que está ocurriendo del alquiler, sobre todo con el colectivo joven, que hemos visto que está pasando con los precios. Hay más distancias. Los precios van para arriba, la accesibilidad va para abajo y la alternativa a comprar, como tampoco hay vivienda social, que lo hemos visto antes, alternativas a alquiler. Pues en el mercado de alquiler, lo decías muy bien, está ocurriendo lo mismo que en el de venta. Hay un clarísimo exceso de demanda. Solo hay que poner en Idealista un alquiler un poco competitivo en precio para comprobar cómo en horas tienes N demandantes de ese índole, ¿vale? Hay un exceso de demanda también bastante fuerte en el mercado de alquiler que acaba en una tensión en los precios que en algunos sitios, bueno, lo que está hablando en Madrid, en Barcelona, en otras grandes ciudades, de control de los precios, que no es la solución. Pero, ¿cómo será? Los políticos se van a poner manos a la obra, ¿cómo será esa tensión de precios que estamos? Este gráfico es muy interesante. De los hogares que destinan más del 40% de su renta al gasto en vivienda, o sea, en los que la ratio de esfuerzo, que es el porcentaje entre lo que gasto en alquilar o en pagar la vivienda sobre mis ingresos, sobre mi renta, tasa de esfuerzo, concepto muy importante que luego veréis en los casos prácticos de análisis de riesgo. En los hogares que destinan más del 40% de su gasto a vivienda, de la renta a gasto de vivienda, ¿cuántos tienen hipoteca y cuántos tienen alquiler? ¿Y cuál es el valor de los dos? En Alemania está muy compensado y es bajo, por debajo del 15% en ambos casos, sea en hipoteca o en alquiler.
donde está desequilibradísimo en España, también en Italia y en Francia, en el alquiler. Es decir, el esfuerzo de esos hogares para pagar el alquiler es titánico, superior, muy superior al de los hogares con la misma renta que acceden a hipoteca, pero ¿por qué no acceden? ¿Por qué no se pasan a ser hipotecados en lugar de inquilinos? Porque necesitan casa. No tienen entrada. No tienen ahorro previo, no tienen ahorro previo. Perdona, pero has mencionado que este gráfico es entre hogares de la misma renta. Los que destinan más del 40% de su renta al gasto en vivienda. Sí, pero no te percentiles de la renta. Pero los percentiles que dedican, hay una correlación de 0,98 entre Amancio Ortega suele pagar o sea, los deciles de mayor renta no tienen, en muchos casos, que no tienen ni alquiler ni hipoteca, son propietarios de su vivienda principal. Hay una correlación muy grande entre esas tasas de esfuerzo y el nivel de... Tened en cuenta que para alguien que tiene una renta de 5.000 euros, pagar 1.000 euros de hipoteca es el 20%, para alguien que tiene una renta de 2.000 euros, pagar los mismos 1.000 euros es el 50% de tasa de esfuerzo. Está bien el apunte, ¿eh? Es toda la distribución de renta, pero los que tienen unas tasas de esfuerzo de ese nivel, habitualmente son las decilas de renta más bajas. Decíais, porque no hay ahorro previo. Vale, más cosas. Tampoco pueden acceder a la financiación. Porque en muchos casos, y luego veremos algún número y veréis más en los casos prácticos, los ratios de esfuerzo no dan. Los ratios de esfuerzo no dan. Porque las entidades financieras nos hemos vuelto muy rigurosas, después de no serlo, en el ciclo expansivo anterior, con el 80% del LTV, luego veremos algún gráfico, o sea, como máximo te financia el 80% del menor de los dos precios, el de compraventa o el de tasación. Y antes pues había más laxitud, pues ya habéis visto, había hipoteca y media por cada piso. Venga, el viaje, ahora vete por ahí, el coche. Eso ahora mismo no se hace. Entonces no solo es que haga falta un ahorro previo, sino que el cálculo de la capacidad de evolución es mucho más exhaustivo del que era, que es como tiene que ser. Y luego hay componentes más, digamos, de preferencias sociales, como la movilidad. Pues, la gente joven hoy prefiere tener cierta movilidad. Si te anclas con hipoteca 25 años, pues tienes menos movilidad, ¿vale? Pero fijaos cómo está de tensionado el mercado del Pero ese indicador no lo usan, ¿no? No lo usan porque les afloran las vergüenzas, que es que no están permitiendo desarrollarse al sector. Ni en modalidad de compra-venta, ni en modalidad de alquiler. Marcan topes de euros como en Holanda. Sube un poquito la ¿Por voz. qué? Que digo que marcan topes en euros. En Holanda están marcando topes en euros por número de habitaciones. Y aquí lo acabaremos viendo. Sí, pero eso no es correcto, porque al final lo correcto es hacer un indicador que se ajuste al de la renta. Eso y acomodar oferta y demanda. Porque si no, ¿qué acabará ocurriendo? Que en los contratos de alquiler habrá una cantidad y por debajo habrá otra. Con lo cual, hay que actuar sobre la raíz de los problemas. Y la raíz del problema es que hay un exceso de demanda sobre la oferta en compraventas importante y en alquiler, pues tan desequilibrado como queremos. Un factor, pasamos rápido sobre él, también pues muy relevante, ¿no? Sobre el ciclo inmobiliario actual y el que viene. Este año, muy probablemente, todos los indicadores de coyuntura hoteleros apuntan, vamos a romper la barrera de los 90 millones de visitantes extranjeros. Solo Francia va a tener más visitantes turistas extranjeros de los que va a tener España. Y esto, con una oferta que no aumenta, con una tensión que hay ya estructural, digamos, sobre el precio de los alquileres, ¿qué hace? Pues acentuar el problema. Si yo tengo un piso en una lateral de la Gran Vía de Madrid que me la alquila a 150 euros la noche, si alguien me lo viene a alquilar todo el mes, ¿cuánto lo voy a pedir? Multiplica, corrige un poco porque dices, oye,
sí, me lo cuidará un poco más, no tengo que hacer contrato cada 4 días, me lo va a pedir 3.500, me lo va a pedir 2.500. Y esto es lo que en zonas turísticas hemos puesto el gráfico de Comunidad Valenciana, por ejemplo, con el número total de turistas y de turistas extranjeros, está ocurriendo. 10% del mercado de alquiler en conjunto de España, pero en algunas localidades, no pequeñas, en algunas capitales de provincia importantes, 20-25% ya del mercado de alquiler dedicado al alquiler turístico. Y esto es un factor de tensión sobre el precio de los activos, porque en un mundo en el que todos vamos buscando, oye, ¿dónde metemos los euros con una preservación del valor y con un cierto retorno? Pues una inversión en un apartamento turístico de 150.000 euros, 50.000 de reforma con una renta de 20-25 al año, pues bonos del Estado dan bastante menos. Factor importante también, ¿eh? El movimiento, el afortunadísimo, oye, que genera... La FUTBOL pones total, que es extranjeros y nacionales. Y esta es la barra de extranjeros. Los extranjeros se están elevando de una manera, lo decíamos antes con las compraventas, opera igual con el alquiler turístico. Está viniendo gente de cada vez más nivel, con cada vez más capacidad adquisitiva, y suben los precios de todo, de los restaurantes. Y eso está genial desde el punto de vista económico, porque dejan más renta aquí, generan más empleo, pero en el mercado inmobiliario de rebote están generando estas tensiones que os intento trasladar. ¿Vale? Aquí no me entretengo demasiado, las diferencias por regiones, básicamente es eso, el arco mediterráneo y las islas más Madrid, y el resto de la España interior, con alguna excepción, como Zaragoza y no demasiadas. La demografía. Hemos hablado algo de demografía, vamos a verla en cifras, porque esta es la clave. Población entre 25 y 34 años, que es la que constituye principalmente hogares, la que tira más de manera estructural de la demanda. El pico se alcanza de esa franja de población en los años 2006, 2007, llega a haber pues, casi 8 millones de personas en esa franja de edad. Descenso tremendo, porque hay una emigración masiva, porque tenemos hermanos, primos, hijos, sobrinos, que durante esos años en esas franjas de edad se han ido fuera del país, y un repunte, cuando esté la serie en 2024, seguirá en los últimos 2 años. ¿Vale? Esta es la foto en cuanto a población con digamos, demanda principal de vivienda. Edad de emancipación. Aquí también tenemos el récord. Como veis, hemos adelantado a Italia. Estamos ya por encima de 30 años en edad de emancipación media. Esto quiere decir que hay gente que se va con bastante gente que se va con más de 30 años frente pues, a otros países de la Unión Europea que están por debajo incluso de los 25 años. Y esto conecta con la ausencia de vivienda social, con el precio del alquiler, etcétera, etcétera. ¿Vale? Población por rango de edad. Aquí tampoco me entretengo en este sí, que son las proyecciones. Esto es lo que va a pasar en los próximos años. Después de un proceso de reducción de la población muy importante en esa franja de edad, en estos próximos años, lo que proyecta el INE, no lo proyectamos nosotros, es esta evolución en la franja 21 a 34 y específicamente en la franja entre 30 a 35. Se emancipan a los 30 en media, ponemos foco ahí, en los próximos años, del 24 al 34, en los próximos 10. ¿Esto por qué es? Porque las perspectivas de creación de empleo son razonablemente buenas, porque hay una expectativa de crecimiento económico que traerá crecimiento de población. ¿Vale? Esto en los próximos 10 años, ¿qué va a traer a nuestro mercado inmobiliario y al mercado hipotecario? Más demanda. Toda esta gente pues, se querrá meter en alguna vivienda, en propiedad, en alquiler con opción a compra, en una modalidad que sea, ¿vale? Desde el punto de vista demográfico, con la información que tenemos ahora, de natalidad pretérita y de perspectivas de mercado de trabajo, sobre todo,
vamos a un mundo con más en los próximos 10 años, estructural, no es el trimestre que viene, en los próximos 10 años, con más demanda en esa franja de edad. ¿Esto es homogéneo por provincias? Pues no, padre. Hay provincias que tienen muy buenas perspectivas, excelentes perspectivas de evolución de esta demanda de vivienda principal en estas franjas de edad, y otras, sobre todo en la España interior, que tienen pues, peores perspectivas. No voy a entretenerme en esto. Es un ejemplo de análisis que podéis hacer utilizando estas mismas variables y bajarlo al ámbito geográfico que queráis. Proyección de hogares. Hemos visto proyección de población en edad susceptible de constituir hogar, y aquí tenemos la proyección para los próximos 10 años de creación de hogares. Nos vamos al último año, 200.000 unidades, 200.000 hogares nuevos en el año 2034. Y nos vamos en medio, y oye, es decreciente, pero de manera gradual. O sea, vamos a tener entre 350 y 200.000 nuevos hogares entrando al año a demandar vivienda en el mercado inmobiliario español. Con una producción, recordad, que está en torno a las 100.000 unidades. Y hay que añadir la demanda extranjera, hay que añadir la segunda residencia, hay que añadir la demanda de inversión para alquiler turístico, etc. El estudio gráfico también es fundamental y explica la dinámica actual del mercado y la que va a tener en los próximos años. El perfil de hogar ha cambiado de manera radical. Hoy el hogar más frecuente es el de 2 personas, ¿vale? ¿Lo veis ahí? La línea roja. Es el hogar que tiene más porcentaje de existencia en el conjunto de los hogares en España. Si nos vamos a 2034, va a ser el hogar de una persona. Viuda, soltera, separada o lo que sea. El hogar de una persona va a ser el más frecuente. Los hogares, cuéntame, de 4 y más personas, pues van a estar totalmente estabilizados. No se espera ningún crecimiento. Y los hogares de 3 personas, pues también, una evolución muy clara, ¿vale? O sea, exceso de demanda sobre la oferta. ¿Y sobre qué tipología de activos en concreto? ¿Sobre qué tipología de activos? ¿El de 4 habitaciones y el pequeño. La tipología de estudios, loft, 40 metros, 50 metros, en entornos de alta demanda, y vais suelto a comprar todo lo que podáis. Porque estos hogares no quieren un chalet de 4 plantas con jardín de 50 metros, ¿vale? El exceso de demanda a futuro, enorme, sobre la producción que tenemos actual, sobre los 100.000, y la tipología de los hogares, la tipología de crecimiento proyectado de los hogares, que se concentra en hogares de una persona o de 2 personas. Perritos hay en todos, pero personas, una o 2. Una gran pista para el desarrollo futuro del sector. La distribución, lo veis todo el rato lo mismo, ¿eh? Provincias que salen por encima de la media nacional, el arco mediterráneo, Madrid y en algún caso por spillover sus alrededores, Guadalajara, Toledo. Jóvenes y vivienda. Vamos a hacer un punto específico, ya hemos apuntado bastantes cosas, pero vamos a hacer un punto específico de jóvenes y vivienda. Este gráfico se entiende bien. Renta a los hogares en términos constantes, quitando el efecto de la inflación. ¿A quién le ha ido mejor en los últimos años? A los brutos. A los de menos de 35, a los demás. A los demás. La mediana, que estaba más baja a comienzos del siglo, hoy está más alta en media de hogares que en los menos de 35. Han perdido renta relativa las personas, los hogares de menos de 35 años. Y la mediana de los activos financieros en términos constantes, esto quiere decir, en términos estadísticos, la mediana, porque está en medio, de la riqueza financiera, de la distribución de la riqueza financiera, de los activos financieros, del dinero en cuentas, de los IPFs, de los fondos de inversión, de los planes de pensiones, etc. ¿Dónde está la pasta? Dicho directo. La pasta está Los mayores. en los mayores.
pero de una manera, se ha abierto la brecha de una manera brutal. Y esto conecta con lo que decís antes de que no hay ni para dar la entrada de piso. Pues la riqueza está concentrada. Esto es media de todos los hogares, la azul. Si hubiera puesto media de los hogares de más de 65 años, la línea se habría ido para arriba del todo, ¿vale? Esto incluye la roja, este azul. Fijaos cómo se han abierto las mandíbulas de distribución de riqueza en estos últimos años. Mediana del... Bueno, esto es lo mismo, pero visto desde otra perspectiva. No me entretengo. Gastos en función de la edad del sustentador principal. Aquí nos vamos a centrar en este. Gasto por persona según la data. Sí, es la capacidad de gasto fuera del gasto de la vivienda. O sea, ¿quién tiene capacidad de consumo? Los hogares de más de 65. Los hogares más jóvenes, 16 a 29, de 30 a 44, tienen menos capacidad de consumo. ¿Por qué? Porque los hogares mayores, normalmente su vivienda la tienen ya pagada, no tienen ese gasto. Este es también muy revelador. Es lo mismo que los activos financieros, pero en la perspectiva del gasto, en la perspectiva del consumo. ¿Quién tiene capacidad de consumir? Quien tiene más renta libre del pago de la vivienda. ¿Quién tiene menos capacidad de consumir? Quien tiene menos renta libre porque sus ratios de esfuerzo en alquiler y en compra son más altos. También un gráfico demoledor. Y esto, en conclusión, lo apuntaba también en algún momento al principio de la presentación, lo que dibuja es un factor de presión adicional sobre la demanda. Como no hay solución de accesibilidad social a la vivienda de este colectivo, que ha bajado en capacidad adquisitiva y ha bajado en activos financieros, tienen que ir al mercado libre y añaden presión y un problema de accesibilidad que tienen, que lo hemos visto en los Una máximos. pregunta, las medidas de protección oficial, ¿el gobierno no contribuye para que sean los precios más bajos? El gobierno la vivienda de protección oficial, el gobierno fija un precio tan bajo que los promotores no quieren desarrollar porque no les sale la cuenta para desarrollar. Solo en alguna comunidad que están subiendo algo el precio del módulo, los promotores se animan a construir. Si yo tengo un coste de producción de euros metro cuadrado de 1.500 y lo máximo a lo que lo puedo vender en el mercado es a 1.400, no desarrollo. Ahora, un titular de prensa diciendo la comunidad autónoma X sube un 20% el precio de la vivienda protegida, wow. A ver qué consejero de Obras Públicas aguanta eso. Entre tanto, ¿qué está ocurriendo? Que no hay promoción de obra, nueva porque no cuadra la cuenta para el promotor y tenemos toda esta demanda desatendida o atendida con una tensión en los precios de la vivienda libre y de la alquiler, pues desmesurada, ¿vale? Tasa de empleo por rangos de edad. No es un problema de empleo. No es un problema de empleo. Si veis la franja de 30 a 34, en esa en la que se emancipan, estamos en niveles muy parecidos a los de 2007. Y si vemos en la franja entre 25 y 29 años, hombre, hay un poquito menos, pero no es material. Son 5 o 6 puntos porcentuales menos de empleo. O sea, no es un problema de que no haya trabajo o de que no haya empleo. Es un problema de accesibilidad, de no tener ahorro suficiente y de no tener capacidad de evolución para poder entrar. Y este gráfico pues, lo muestra perfectamente. Aquí hay poca población que realmente trabaje, eso no es comparable. Hombre, pero también hay que ver cómo son esos salarios. Lo hemos visto antes. Menores. Han evolucionado peor. Claro. Ese es un factor claro. Han evolucionado peor que el de la media de hemos visto en los gráficos anteriores. Pero no es un problema de empleo. Cuando se dice, no, es que claro, no tiene empleo, que tenían hace un poco peor retribuido en términos constantes. Pero el problema no está, al menos en nuestra opinión, ahí. Otro gráfico que impacta en muchas cosas, entre ellas en la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Población que cumple 24 años, cada uno de los años de la serie, y población que alcanza los 65 años. Los de rojico son los que cumplen 24,
Los de 65 son los de azul. Aquí se cruzaron en el año 2020, había uno por uno que cumplía 24, uno que cumplía 65. La proyección a futuro es un desequilibrio bastante importante, ¿vale? Por tanto, esas perspectivas de crecimiento que tiene el sector, además de hogares relativamente reducidos, ¿en qué pensaríais? Temas de movilidad, accesibilidad o living cohousing para gente más mayor, que es la población que vamos a tener. Otro factor importantísimo a la hora de planificar y desarrollar proyectos de inversión en el sector a futuro. Va a haber mucha más demanda senior porque tienen la capacidad económica y porque van a ser más en número que en la población joven. Otro aspecto de largo plazo demográfico también muy importante. Y ya vamos acabando con factores de corto y de medio plazo. El empleo, lo decíais al principio, es evidente, es uno de los factores principales. Si hay rentas, si hay ingresos en las familias, hay capacidad de comprar y hay capacidad de endeudarse, hay capacidad de alquilar. Y aquí estamos en más de 21 millones de euros. Y la perspectiva para los próximos 2-3 años, la del FMI, la de la Comisión Europea, la de la OCDE, la de cualquier organismo internacional para España, es un ritmo de crecimiento del PIB de en torno a 2 puntos porcentuales al año y un crecimiento acumulado de la tasa de empleo del 0,5 al 1%. Es decir, 200 y pico mil nuevos empleos estables el año que viene y el siguiente también, ¿vale? El empleo a corto y medio plazo va a ayudar o no, va a incentivar más demanda en el futuro inmediato. Límites al crecimiento. La población, hemos hablado ya mucho de eso, va a haber menos población joven, menos población en edad de emancipación, aún así el ritmo de creación de hogares va a estar por encima de los 200.000. Y la tasa de paro, vemos aquí la evolución, ¿no? Cómo se va corrigiendo, es la otra cara del empleo. Tampoco va a ser un factor limitante en los próximos años. Las predicciones apuntan a que la tasa de paro irá por debajo del 10% en los próximos 2 años. Tasa de ahorro y tasa de inversión, fundamental. Lo hemos visto ya, lo hemos hablado antes. La tasa de ahorro se dispara en la pandemia a niveles pues, de casi el 20% de la renta, no por voluntad, sino porque no podíamos movernos, no podíamos gastar. Baja y vuelve a subir. Es decir, se siguen generando volúmenes de ahorro que van a sostener la demanda en el futuro. Hay ahorro financiero en cuentas corrientes, en imposiciones a plazo fijo, fondos de inversión, sobre todo, que se van a seguir o se pueden seguir movilizando hacia el mercado inmobiliario o apoyar peticiones de financiación en el mercado inmobiliario. Y tenemos una tasa de inversión que está en media histórica relativamente baja. O sea, que podría haber más inversión en inmobiliario comparando con la media histórica. Apunta en lo mismo, estamos viendo todo el rato más perspectiva de demanda. Tipos de interés. Desde el año 98 hasta acá. Esta es la evolución que ha habido con picos y valles, que decía aquel momento en el que estamos. Tocamos un techo por encima del 4% hace unos meses y estamos en descenso vertical. Esto se va a ir, según dicen los mercados de futuros, sobre el Euribor a 12 meses, a la horquilla entre el 2 y el 2,5. Y ahí se va a quedar durante al menos un par de años, ¿vale? Es decir, quien meta en su calculadora la tasa de esfuerzo, la capacidad de evolución de un préstamo, de hacerlo hace 6 meses, que había que poner un 4 en la base del Euribor, más luego el diferencial que sea, pues se baja a la mitad, prácticamente. ¿Esto qué va a hacer con la demanda? Arriba, porque va a hacer más accesible la financiación, ¿vale? Factor importantísimo también, financiero, pero con una materialidad muy alta sobre la demanda de vivienda. Y la perspectiva es que esta curva siga para abajo en los próximos meses y trimestres. Accesibilidad. Este es el ratio del que hemos hablado todo el rato y con el que veréis ejemplos concretos después con los compañeros de riesgos. Llegó un momento del 55% al final del ciclo expansivo de principios de este siglo, en el 2008. Esto quiere decir que la primera cuota hipotecaria se comía más de la mitad de los ingresos del hogar, en media, y eso era insostenible.
Esos eran niveles de precio que eran artificiales, por eso se cayeron. ¿Y dónde estamos hoy? Hoy estamos en el entorno del 35%, en niveles que en media histórica son altos, pero que son mucho más razonables. ¿Cómo creéis que va a evolucionar esto en los próximos años? Si hay perspectiva razonable de empleo, si no hay inflación a la vista y los tipos de interés van a bajar, irá un pelín para abajo. Irá un pelín para abajo. La accesibilidad por endeudamiento irá un pelín para abajo. Factor adicional para impulsar la demanda. Conclusiones. ¿Cómo vamos de tiempo, Alberto? Corto. Vamos bien. Conclusiones. Nuevo ciclo del mercado inmobiliario. Variables clave. Vuelve a aumentar la población en edad de emanciparse y se acelera el crecimiento de nuevos hogares. Hay una demanda estructural, lo hemos visto en números, mayor que la que ha habido históricamente. Cuidado con la distribución geográfica, provincial, entre ciudades, etc. No es homogénea en toda España, ni es homogénea dentro de una misma comunidad autónoma, ni es homogénea dentro de una misma provincia. Cuidado con la distribución geográfica. La situación financiera de los hogares es muy positiva. Ha habido una reducción del endeudamiento muy importante y una acumulación de ahorro, lo hemos visto antes, sobre todo en el año 2020 y 2021, que ha llevado el nivel de capital financiero de las familias a máximos históricos. Deuda hipotecaria en mínimos de los últimos 30 años, riqueza financiera en máximos. Distribuida de manera simétrica por edades. Más concentración de esa capacidad financiera en los hogares de más edad. Contención de tipos de interés. Ligero alivio en los próximos años. No va a ser una variable que presione negativamente al sector, sino que más bien incentive que alguna operación de financiación que hoy puede ser gris oscuro, pues acabe siendo blanco porque la calcules con un tipo de puntos por debajo de donde estaba antes. Otra idea importante, ratio hipoteca sobre ventas puede permanecer en niveles reducidos por los factores que hemos ido viendo. O sea, podemos seguir viendo un 60% de las operaciones con financiación hipotecaria y un 40% sin. Demanda de extranjeros, demanda de inversión, ahorro financiero acumulado que te permite comprarte el apartamento, la segunda residencia a tocotó y no tener que endeudar. ¿Vale? Eso puede seguir en los próximos años también. Y creo que lo he tratado de explicar durante toda la sesión, un problema de oferta salvaje, acentuado en algunos sitios, en algunas localidades, en algunas provincias, pero que requiere actuación ya, porque si no nos vamos a ir a una espiral de precios, a una subida de precios más intensa que la que estamos viendo ahora, con una diferencia con la que vimos en 2006 y 2007, que la de ahora tiene factores estructurales de demanda. La de 2006 y 2007 era una auténtica locura, un hinchamiento de financiación hipotecaria con poco criterio en la concesión. Hoy, todos los factores estructurales, endeudamiento, empleo, tipos de interés, ratios de accesibilidad, cuadran con los precios que tenemos. Por eso, esa subida de precios habría que intentar contenerla y solo se puede contener tasando oferta y demanda, no regulando. Tasando los precios no vamos a frenar esa subida. Perdón. Y el tema legislativo respecto de es que no es más alto, si no, no se te oye en casa. Vale, digo, me refiero al aspecto legislativo que hay de regulación en la construcción, las nuevas viviendas, pero también las de segunda mano, ¿no? Porque creo que hay una normativa al respecto. Sí, en 2030, si no hay eficiencia energética, no puedo... Por lo cual te van a encarecer las viviendas, ¿no? Sí. Y va a reducir el censo elegible de las que se puedan vender o alquilar. La normativa, en general, No ayuda. está restando, porque está desincentivando que entren unidades en alquiler por un exceso de protección comparativo con el resto de países. Un exceso de protección al inquilino, proteger al inquilino, pero si lo proteges en exceso, acabas con la solución, porque el propietario dice, pues cierro y no alquilo, o lo dedico a otra cosa, lo dedico al alquiler turístico y no estable si puedo. Pues todos los ámbitos de la regulación no están apuntando a que haya más actividad. Y el resto, las entidades financieras en 2008 a 2013 teníamos unos ratios de solvencia justitos, teníamos unos ratios de morosidad altos, teníamos que gestionar
activos que nos estábamos comiendo de clientes que no podían pagar, y cuando estás empachado, pues, no quieres mucho más bocadillo. Ahora las entidades financieras, ratios de solvencia en máximos históricos de los últimos 25 años, tasas de morosidad al nivel más bajo desde que circula el euro en toda Europa, en España también, capacidad de liquidez, o sea, no hay un racionamiento de crédito, que podría ser otro limitante. Que, oye, esto está muy bien, pero ¿cómo vamos a promover y construir si no hay crédito? Hay ganas de dar crédito, todas las del mundo y más. Pero el desarrollo de suelo, el desarrollo de inmuebles, no es como la fabricación de coches o de lavavajillas. Tiene un componente regulatorio enorme, ¿no? Y en todas las fases requiere pues, que haya cierta flexibilidad y cierta facilidad que en este momento no hay. ¿Vale? Llevó todo esto a cifras, llevó todo lo que hemos visto a cifras, a expectativas de lo que vemos en los próximos años. Compraventas de viviendas, esto son todo cifras acumuladas en los últimos 12 meses. ¿Vale? Último dato disponible, tirado hacia atrás 12 meses, que puede ser mayo, puede ser abril, o en cada serie estadística, bueno, pues ahí lo veis, junio, mayo, etc. 12 meses, ¿vale? El acumulado de los 12 meses. Y aquí es la expectativa que tenemos nosotros al año en nuestro plan de negocio que hacemos en el banco a 3 años. Lo que va a ocurrir es real, ¿eh? O sea, no es un ejercicio, es con lo que estamos proyectando nuestros presupuestos del año que viene, por deciros algo. Pasaremos de unas 660.000 transacciones a unas 700.000, 750.000 al año. Sabemos un aumento del volumen de compraventas en el que arrastrará lógicamente a las hipotecas. Mantenemos, si hacéis el cálculo, si hacéis regla de 3, mantenemos la hipótesis de que no sube el porcentaje de compraventas con hipoteca. Lo mantenemos en torno al 60%. Pero por arrastre, como sube el número de compraventas, subimos la expectativa de formalización de hipotecas. Esta es más un deseo que una expectativa. De los 116.000 visados de obra nueva acumulados hasta mayo, este 24 probablemente será el 25, será el primer año natural de 12 meses en el que sumados haya más de 100.000 viviendas implantadas. Este se tendría que ir a 300 o 350.000. El Banco de España ha cuantificado ya en uno de los estudios publicados recientemente en medio millón de hogares con demanda latente que no tienen vivienda nueva porque no hay en Pero la expectativa es al año, anual. al año. Anual para cada año de los próximos, al menos 5. Al menos 5. Menos 5. Esta es más deseo que expectativa. Esta es más deseo que expectativa. Porque si no, puede complicar el resto de las expectativas. Porque nos llevará a aumentos de precios que pueden hacer que no se cierren todas las transacciones que se cerrarían ni todas las hipotecas que se podrían formalizar. Y un precio de la vivienda que estimamos que se va a ir a un crecimiento anual acumulado de más del 5%. Esto se podría ir a los dígitos si esto no se cumple. O sea, podríamos tener tensiones de subida de precios anuales acumulativas del 10% en los próximos años si no se actúa acá. ¿Y qué puede hacer una entidad financiera en este entorno, nosotros o cualquier otra entidad? Esto es lo que os decía antes, ¿vale? ¿Qué porcentaje de crédito había en promoción y en construcción en los años del alegre boom y dónde estamos? Primera cosa, facilitar la financiación de promotores y de hipotecas retornando a un negocio tradicional. Hay capacidad en el sector, os lo decía, solvencia, liquidez, calidad del riesgo para poder financiar más crecimiento del sector. Poco en la financiación para reformas de vivienda, que es un parche. Poder desarrollar más ese sector de la recuperación, de la rehabilitación, para reducir la antigüedad media efectiva del parque que ya hay. Aumentar las inversiones en empresas del sector inmobiliario para impulsar su crecimiento, es meternos en el capital de promotoras o crear promotoras, las propias entidades financieras, para aumentar el número de operadores y poder desarrollar y aprovechar las oportunidades que creemos que el futuro tiene. Colaborar con el sector público para ese desarrollo urbanístico y para aumentar la producción de viviendas, que esto es lo que intentamos todos los días. Y comprometernos también con el aumento de disponibilidad de vivienda social, construyendo más vivienda social o poniendo a disposición algunos de los activos que todavía nos quedan, ¿vale? Esto es lo que podría hacer una entidad financiera para tratar de ayudar a que ese escenario de expectativas se convierta en realidad.
Y hasta aquí ha llegado la riada. Bien. Concluyendo, y ahora abrimos un turno de preguntas si queréis. Un ciclo en el que estamos y al que vamos, muy distinto al del año 2000 al 2007, 2008, muy diferente, porque la demanda ahora tiene factores estructurales, argumentos muchísimo más sólidos que los que había entonces. Un ciclo muy distinto al de los últimos 7 u 8 años, porque ahí también ha habido más demanda que oferta, pero no había tensión en los precios. Ahora sí, observamos ya tensión en los precios y la vamos a observar más. Y un riesgo de cola, que dicen los modernos, que es que no aumente el ritmo de producción, no aumente el ritmo de construcción, que tengamos más tensión en los precios, más crecimiento en los precios de compraventa y de alquiler, y que eso reduzca la capacidad de compra y hará que haya menos transacciones y menos financiación de la que tenemos. O sea, que tenemos un riesgo de oferta por primera vez en 30 años en el sector, en el que el riesgo ha sido más bien el contrario, de sobreoferta o de una demanda subida. Y esta es la tesis, basada en alguna cifrilla que hemos visto y en argumentos objetivos, ¿no? Importante también, y acabo, las diferencias geográficas, esto no es igual en todas las plazas, y las tipologías de activos que hemos visto aquí que pueden tener más recorrido. Viviendas pequeñas, gente mayor, co-living, espacios que solucionen servicios, van a tener una demanda en los próximos 10 años. Y me cuento vuestras preguntas. Sí, yo quería, como hemos visto en las conclusiones son muy genéricas, pero como has hecho en la exposición mucho hincapié con el tema de los jóvenes estamos quejándonos o criticando que están independizándose por encima de los 32 años, pero que No por voluntad, no por voluntad. No por voluntad, o sea, quejándonos, manifestando que, bueno, muchos padres deseando que sus hijos se independicen y no pueden. Entonces, ¿qué soluciones, qué conclusiones tiene la GTJ ahora? O sea, porque claro, esperar a que todo eso se ponga en marcha ya no son jóvenes. Sí, sí. ¿Sabes? No. Y el problema lo tienen ahora. Esto es generacional, ¿no? Sí. En los jóvenes de hace 10 años, la solución era alargarse y se alargaron en masa, lo hemos visto en el gráfico. Ya. Y la solución actual es palmar dinero, que es lo que está pasando. Están alquilando con un sobreesfuerzo brutal y no capitalizando ese dinero que si hubiera sido ya una adquisición y una hipoteca, lo estarían acumulando en su activo. O sea, me preguntas, ¿qué están haciendo los resistir? No, Pagar el alquiler, perder renta. No, ¿qué se puede hacer? ¿Qué conclusiones qué se puede hacer para que ellos puedan acceder? Vivienda social y más parque de alquiler. ¿Cómo se actúa? Toco el tema de la regulación de los precios. ¿Cómo se actúa en un mercado para que con el funcionamiento propio del mercado los precios se ajusten o no dejen de crecer? Tienes que aumentar la oferta. La demanda está fuerte como un titán y va a estar fuerte en los próximos años. Entonces, tú actúas sobre la oferta. ¿Y la oferta qué es? Pues empezar a construir bloques enteros dedicados al alquiler, con modelos. El Gobierno de Aragón está impulsando ahora un plan bastante interesante con un modelo, no de control de precios, pero sí de fijación de precios máximos, en las que, oye, yo te dejo el suelo, te marco un precio de alquiler, que no son 600 euros por una habitación, sino 400. No repercutes el precio del suelo, que te lo cedo yo, pero la finalidad es esta. Modelos así. Modelos así. Aumentando la oferta. Desde luego, tasando los precios, no, los alquileres no podrán ser superiores a no sé cuánto al metro cuadrado. Ya sabemos cómo acaba. Economía sumergida del todo, o sea, shadow banking o una parte en contrato y otra por fuera. Es lo que ocurre en todos los mercados regulados en los que hay más demanda que oferta. En inmobiliario y en cualquier otro, ¿no? En el que digas, el precio máximo del vino va a ser 2 euros por botella. Vale, en el supermercado. Pero se generan otros mercados en los que si hay gente que quiere pagar 4 euros por esa botella, alguien les permitirá acceder a ella a 4. Venga, más preguntas.
Cuando has nombrado soluciones a las causas que identificabas como el problema, muchas venían, a mi parecer, de parte de la administración. Has mencionado una nueva política de VPO, agilizar trámites para el suelo urbano, mejorar la legislación de cambio de locales comerciales a viviendas. ¿Crees que se están dando pasos, ves pasos hacia eso, o es más un castillo en el aire, que es lo que deberían hacer, pero no se va a hacer porque es imposible? Hay medidas muy impopulares, os he puesto el ejemplo de subir el precio del módulo. Es tremendamente impopular. Ningún gobierno, por definición, puede subir las tasas universitarias ni el precio del módulo de la vivienda protegida. Aunque tú tengas argumentos de este tipo, decir, oiga, ¿qué prefieres? ¿0 viviendas protegidas o 100? Pues si ha de subir el precio, 0. Socialmente esto es así. Pues los gobiernos los gobiernos se someten a las urnas cada poco tiempo. Y medidas de ese tipo solucionan el problema, van a la raíz del problema, pero son tremendamente impopulares. Con el desarrollo urbanístico en general, la percepción social, en parte también porque hay unos excesos en el sector y malas prácticas, o sea que esto no surge en la sociedad las creencias así por las buenas, ¿no? Pero hay un prejuicio negativo. No, van a desarrollar Arcosur, van a desarrollar las tablas en Madrid, lo que sea. Bueno. Hay que desarrollar. Si no desarrollas nuevos polígonos donde aumentar la oferta de vivienda, ¿dónde amplías? Entonces, la administración aquí tiene mucho que decir, porque en cualquier otro bien aumenta la demanda de lavadoras. Los amigos de Balay no tienen que pedir permiso a nadie para empezar a producir más lavadoras. Y en el caso de la vivienda, desde la propia configuración del suelo urbano en el que se desarrolla hasta el permiso de obra, la verificación de que la obra está bien terminada, etc. Todo es regulación. Si lo vas a destinar al alquiler, vas a tener una normativa que te regule el alquiler. Si lo vas a dedicar a cualquier otra modalidad, es un sector hiperregulado. Por eso la administración tiene la llave. Porque esto no es el e-commerce. En el e-commerce no retienes para nada a la administración. Esto es en todos y cada uno de los trámites, administración estatal, autonómica y municipal. El desarrollo de vivienda protegida tiene que ser en suelos, sobre la base de suelos públicos, con un precio tasado que fijan las administraciones. Puede haber promotor, puede haber banco, puede haber compradores, puede haber cooperativistas, pero si no hay alguien que movilice ese suelo y unos números que cuadren, pues no hay. Que esos deseos que nombrabas son más bien lejanos. En la parte de construcción pública o construcción de vivienda protegida, expectativa medio baja. En la parte de promoción privada, no. En la parte de promoción privada, no. Si hay agilidad y hay capacidad de poner en mercado esas 300.000 viviendas, van a aparecer los promotores y van a aparecer los bancos para financiar. Ahí viene menos problemas. Y ahí la parte política, la parte regulatoria, tiene menos que decir. Porque no tiene ni que fijar un precio de venta o de alquiler, ni que movilizar sus propios activos. Son suelos que son ya propiedad de particulares. Tiene menos riesgo de ejecución que tienen otra modalidad. Soy más optimista o menos pesimista en el desarrollo de vivienda libre privada que en el de vivienda para venta. Para venta porque el alquiler tiene una regulación para primera residencia. Para primera residencia y o extranjeros y turística en las zonas que veíamos en rojo. No para alquiler. No para venta. El problema del alquiler es el régimen de protección que entre todos nos hemos dotado de ese régimen de, en mi opinión, excesiva protección al inquilino. Hace 25 años había subvenciones para la construcción de un VPO. Sí, sí. Y ahora no Y hay. promoción directa. Las propias administraciones promovían Eso no hay ahora. Pero eso ha pasado a cero. Eso ha pasado a cero. Sí. Pues se tiene la lengua por un lado, pero por otro lado. Eso ha pasado a cero y no tiene visos de ir para arriba con un déficit que después de 12 años de crecimiento económico seguimos teniendo un agujero del 3% anual sumatorio de todas las administraciones públicas, con una deuda del 110% en PIB.
O sea, las administraciones no se van a convertir en constructoras porque no tienen capacidad financiera para promotoras, más que en constructoras. No tienen capacidad financiera para hacerlo. Tienen que incentivar que sean otros quienes lo desarrollen. Pero es un limitante difícil de vivir. Por eso confío más en la promoción privada, que aumente la oferta y que eso va a reducir la tensión sobre los precios, que cubra la demanda que hay, más que en que veamos un sector de la vivienda protegida y de alquiler social acorde al reto que tenemos. ¿Habéis visto? 1% frente al 32% en los países del centro y el norte. Estamos en cero, en el mínimo, en el mínimo. ¿Que habría recorrido? Sí. ¿Que llegaría inversión privada para hacer eso? También. Pero complicado que los responsables de las administraciones impulsen eso, porque no es precisamente popular. Yo sí que creo y comparto un factor importante y limitante en el tema de la vivienda protegida, tanto en venta como en alquiler. Creo que está en los costes de construcción sobre todo, ¿no? Que es lo que hace un poco que no sea atractivo ni para el promotor, aun contando, como bien dices, con la colaboración público-privada, que se podría dar el caso de que la administración cediese suelos. Y ni aun con esa ayuda de la administración es posible que las operaciones o las cuentas de explotaciones que se manejan o las rentabilidades que se buscan sea algo atractivo, ¿no? para los promotores hoy en día. Entonces, quizá las administraciones tendrían que ir más allá, como dices, como bien decía el compañero, de volver incluso a participar en lo que es la promoción, ¿no? A participar a involucrarse más, ya no sé si la entidad financiera directamente o la administración para hacerlo. Sí. Los dos de la mano de los promotores. Eso es así. Hay dos cosas sobre lo que dices. La primera, tiene que haber algo de margen, porque yo no conozco a ninguna empresa ni ningún sector que se meta a invertir sin margen. Si alguien lo conoce, pues lo presenten. No hay nadie en ningún sector, tampoco en el inmobiliario. Y luego hay un concepto que en economía se maneja mucho, que es el de coste de oportunidad. Porque cuando dices, oye, yo no tengo margen en una operación, pero no tengo alternativa, o sea, no tengo dónde vender el producto con margen, y entre cerrar mi actividad o ni siquiera cubrir mis costes fijos, pues oye, voy construyendo el hacendado y por lo menos cubro mis costes y puedo seguir operando y ganar tipos mejores. Eso valía en el 17, en el 16, en el 18, en el 19. Con esta perspectiva de demanda, un promotor constructor que tenga capacidad de desarrollar vivienda libre con esa perspectiva de demanda y de precios, para tanto se va a meter en una promoción con un margen del 1%, si puede hacer una con el 15%, que tiene preventas ya en cuanto pone el cartel. O sea, son los dos factores, ¿eh? El que no hay ninguna empresa que se meta en negocios sin margen, y eso solo puede ocurrir cuando no tienes otros negocios alternativos. Si dices, yo tengo una estructura, tengo una deuda que tengo que alimentar, sé que no gano, pero esta actividad me permite mantener mis costes fijos. Y hoy el promotor constructor que tiene todavía actividad, que tiene músculo, tiene un universo de proyectos para hacer antes de meterse en proyectos sin margen. Y sí, vamos, totalmente de acuerdo en lo que apuntas. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Ha quedado más o menos claro? Con estas mismas variables, repito, con un poco de arqueología estadística, podéis repetir estos ejercicios al nivel que queráis. Provincial, ciudad, distribución de empleados de una ciudad. Lo que hemos tratado de pintaros es, oye, cuáles son las variables macroeconómicas, sociales, demográficas, que pintan el terreno de juego. Los compañeros trabajarán a la micro de que ya no va a ser el ratio de accesibilidad de la media de las familias españolas, va a ser el de Mari Carmen y José Luis, que quieren comprar su vivienda y que tienen un sueldo de 1.200 y de 1.500 y que la vivienda vale 200 y que tienen 50. Lo que hemos visto aquí son las medias, las agregaciones, pero la forma de aproximarse a ratios de accesibilidad, a activos financieros, es lo mismo. Entonces, que podáis seguir, los que estáis, que yo creo que sois la mayoría, ¿no? Trabajando en el sector o con interés en trabajar en el sector, y todos estamos en la micro, en el día a día,
pero tratar de entender la macro, que es la que nos lleva luego a las situaciones reales que cada uno observamos en nuestra trinchera de API, de promotor, de constructor, de arquitecto o de las distintas actividades que desarrollas. El futuro para el sector, pues joder, a nivel profesional, es uno de los sectores llamado a tener más desarrollo en los próximos años, claramente. Igual que las perspectivas en 2012-2013 pues eran irregulares y malas, las perspectivas de desarrollo para las empresas y para los empresarios y para los técnicos y directivos que se desenvuelvan o se desenvolváis en el sector, pues son las mejores que ha habido en los últimos 15 años. Es un mensaje de optimismo también en ese sentido para todos los que estáis recordando. Yo creo que hemos cubierto, estamos en hora y media, que nos hemos dado ni tregua, no tenemos más preguntas, pues hasta aquí hemos llegado. Es un placer estar con vosotros. El resto de la asignatura y el resto del... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.